Sí, señor, muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de infecciones. Vamos a hacer dos capítulos de infecciones, empezando por la artritis séptica en el paciente pediátrico y posteriormente hablar de la osteomielitis como tal. Los objetivos que me tracé para esta charla es evaluar los factores de riesgo, explicar la fisiopatología de la infección, mostrar los principales métodos diagnósticos y evaluar el enfoque de tratamiento y su evidencia científica en este momento. El primer mensaje que yo quiero dejar para mis compañeros, estamos con personal en formación, es que esto es una urgencia ortopédica y que la artritis séptica puede tener catástrofes a nivel articular y en la vida de los pacientes. Como introducción, la artritis séptica tiene un pico de edad de 1 a 6 años de edad con una incidencia de 4 a 10 por 100.000 habitantes. En países subdesarrollados, esta incidencia puede incluso ser el doble. Este es el mapa geopolítico del desarrollo de los países, donde vemos que los países que están dibujados con color café son los países subdesarrollados, los países amarillos son los países en vías de desarrollo y los países azules son los países desarrollados. En las articulaciones de los huesos largos de las extremidades inferiores son las que más están relacionadas con este tipo de infección osteoarticular, siendo así que el 80% corresponde a la cadera y la rodilla, siendo más importante en términos de frecuencia la artritis séptica en la cadera del niño, pero teniendo en cuenta que todas las articulaciones son susceptibles de infectarse y de contraer pues esta infección. La osteomielitis y la bacteremia están asociadas con las articulaciones grandes, sobre todo en pacientes de 10 a 14 años, donde pueden establecer estos patrones de infecciones de manera diferente. En cuanto a la etiología, existe una artritis séptica primaria. Esta artritis séptica primaria generalmente está relacionado a siembras hematógenas o una inoculación directa. Mientras que la artritis séptica secundaria es una infección cercana que penetra la articulación o una osteomielitis metafisiaria que rompe la cortical y penetra la articulación, que es una de las fisiopatologías más estudiadas y explicadas en cuanto a cómo la osteomielitis afecta puede producir una artritis séptica. El hombro, el codo, la cadera, la rodilla y el tobillo son las articulaciones que más frecuentemente se relacionan con la artritis séptica. Se ha tratado de explicar la fisiopatología dándole una importancia mayor y una importancia más novedosa a los receptores TOL2. En cuanto a esta fisiopatología, empieza con bacterias en la articulación, donde se hace una descarga de toxinas. Esta descarga de toxinas produce una cascada inflamatoria de citoquinas, que a su vez activa un daño tisular importante. A esto se le ha denominado la respuesta de fase aguda. Esta respuesta de fase aguda de este daño tisular puede empezar a generar unos daños irreversibles desde las 8 horas de inicio de esta cascada inflamatoria. Y como les contaba, la importancia de estos TOL2, receptores de TOL2 en los pacientes que tienen infecciones articulares, como cobrando una importancia mayor. Esto es tomado de un estudio publicado en el Journal Research de Ortopedia, donde en rodillas de conejo se inoculaba estafilococo aureus y se encontraban que posteriormente ese estafilococo aureus producía una pérdida del 30% de proteoglicanos a los 48 horas de inoculación, el 50% de pérdida a los 5 días y 80% de pérdida de proteoglicanos a las 3 semanas, lo cual pues cobra importancia en ese diagnóstico temprano que tendremos que hacer y que se explicará más adelante. La infección también puede ser explicada en dirección opuesta de lo que comúnmente conocemos. Como ya les había contado, comúnmente la infección se da de la metáfisis y rompe la cortical y entra a la articulación cuando hablamos en términos de estas osteomielitis que pueden progresar a una artritis séptica, pero se ha estudiado otros mecanismos fisiopatológicos
y es esta infección en dirección opuesta, donde los niños que pueden tener unos patrones vasculares fisiarios característicos en la edad de hasta los 18 meses de vida, presentan unos vasos metafisiarios que pueden atravesar la fisis y la infección primaria puede desencadenar una diseminación en el cartílago epifisiario y este hacia la metáfisis por medio de estos vasos, es decir, opuesto a como les conté anteriormente. Este es un estudio publicado en el 2015 donde se quería comprobar esa hipótesis fisiopatológica basada en los hallazgos de resonancia magnética para explicar la aparición de osteomielitis aguda después de una artritis séptica, donde la diseminación hacia la región metafisiaria se dio mediante vasos transfisiarios que encontraron presentes en pacientes jóvenes menores de 18 meses. Como se dieron cuenta, con la resonancia magnética encontraron un patrón claramente definido con una disminución en la perfusión de la epífisis femoral en T1 con supresión grasa. Esto les generaba una conclusión y es que probablemente los pacientes que tenían esta disminución de la perfusión desarrollarían esta artritis séptica metafisiaria. Siendo así que pacientes menores de un año con un derrame aislado y con una disminución en la perfusión de las epífisis femorales en T1 con ponderación grasa y supresión grasa, perdón, desarrollarán osteomielitis aguda metafisiaria y por ende la importancia de investigar más alrededor de esta nueva fisiopatología. Entonces, en pacientes mayores de un año encontraban que esta fisiopatología no era claramente explicada porque la circulación fisiaria iba cambiando conforme aumentaba la edad. Esto sugiere una nueva hipótesis fisiopatológica antes reportada sobre la base de modelos aviares que se asemejaba mucho a la enfermedad humana y consideran entonces la posibilidad de resonancias magnéticas con contraste en infecciones de cadera pediátrica que explican pues esta fisiopatología. En cuanto a la bacteriología, el Staphylococcus aureus, tanto sensible como meticilino resistente, va a ser el germen más comúnmente encontrado en todos los grupos etarios y el más importante en cuanto a la etiología. Se ha visto un aumento importante en el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el Streptococo beta hemolítico del grupo A en los últimos 10 a 15 años como factor etiológico a tener en cuenta en incremento. Esta bacteriología también se va a relacionar con diferentes grupos y con diferentes factores de riesgo. Es así como encontramos que el Staphylococcus aureus es el más común en todos los grupos. La Quinguela es importante recordarla porque se da en pacientes menores de 4 años y mayores de 3 meses y esta Quinguela va a tener unas reacciones importantes por la virulencia del germen haciendo unas infecciones pues, importantes. Lo mismo el estreptococo del grupo B, que es muy común en pacientes pues, pediátricos como tal. La hemófilos influenza, el estreptococo pneumoniae, la salmonela, la Klebsiella y la cándida como factores también relacionados etiológicamente. Lo mismo que la pseudomonas, la Pasteurella canis, sobre todo en mordeduras de animales, las pseudomonas en tenerlas presentes en heridas penetrantes en los pies, la Salmonella typhi en anemias de células falciformes, que también se ha relacionado con alguna regularidad, la Neisseria gonorrea en adolescentes sexualmente activos o incluso como sospecha de abuso sexual, y el Haemophilus influenza con gran aumento actualmente por los movimientos antivacuna en las diferentes sociedades. Y existen también unos factores de riesgo que se han relacionado, por ejemplo, los catéteres intravasculares con las cándidas, los viajes y los contactos con enfermos con las Mycobacterium tuberculosis, la exposición a garrapatas con la Borrelia burgdorfieri, que pues, producirá enfermedades pues, catastróficas articulares, la exposición con infecciones virales como el parvovirus B19, la hepatitis, el zóster y los viajeros
a zonas endémicas, que como habíamos hablado del Mycobacterium, el Histoplasma y el Cryptococcus neoformans. Es muy importante esta imagen porque resume básicamente la prioridad que es darle el diagnóstico a esta etiología en estos niños, porque el diagnóstico en este momento es el mayor indicador de pronóstico en cuanto a poder instaurar un tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. Es así como el diagnóstico y el tiempo van a estar relacionados directamente con ese pronóstico. Cuando yo hablo de diagnóstico en artritis séptica, no es un diagnóstico único, es un diagnóstico que se compone de varios eslabones donde la historia clínica, el examen físico, las imágenes, el laboratorio y el aspirado del líquido articular van a jugar un papel muy importante de manera conjunta para el desarrollo como tal del diagnóstico. Tener en cuenta como diagnósticos diferenciales en las enfermedades osteomusculares articulares, es importante hablar de deslizamientos epifisiarios agudos por síntomas de dolores agudos, enfermedad de Pertes, pacientes con leucemia, la enfermedad de anemia de células falciformes, los tumores osteomusculares, las celulitis periarticulares, los abscesos también en tejidos blandos periarticular y las enfermedades reumatológicas como factores de diagnósticos diferenciales, pero siempre pensando como primera medida la infección por aquello del tiempo que les mencionaba anteriormente al momento de instaurar ese tratamiento de la mejor y manera más rápida posible. Esa presentación clínica, generalmente los niños consultan 2 a 6 días luego del inicio de los síntomas y como habíamos visto fisiopatológicamente desde las primeras 12 horas, 8 horas ya empezamos con un daño articular importante por estas proteasas ácidas que van a tener un papel catastrófico en ese cartílago articular. Entonces es importantísimo, vuelvo y recalco, el tiempo. En esta presentación clínica es fundamental preguntar y evaluar la edad del paciente, la prematurez, los procedimientos recientes que tenga este paciente, los medicamentos asociados al consumo cotidiano, la inmunidad de este paciente como es, la exposición que tenga a animales o no, y si tiene antecedentes también de caídas y trauma, porque se ha logrado relacionar en un mínimo porcentaje los eventos traumáticos anteriores a los eventos. El dolor agudo va a generar un signo de alerta. También podemos encontrar pacientes con edema, con limitación en la movilidad articular y en los miembros inferiores generalmente presentan un patrón en el cual no apoyan y no descargan el peso en estos miembros inferiores, lo cual es un signo que va a cobrar importancia, como se los demostraré más adelante. La fiebre también es un signo muy importante en cuanto a descubrir esa sensibilidad que tienen todo este conjunto de síntomas a la hora de evaluar un paciente con artritis séptica. Este es un estudio publicado en el 2015 donde querían encontrar esos pacientes que ingresaban al servicio de urgencias con fiebre y dolor en las extremidades, qué porcentaje de pacientes tenían un diagnóstico definitivo en el departamento de urgencias como artritis séptica. Los diagnósticos definitivos en estos pacientes pediátricos solamente se pudieron comprobar 42% de las veces. Y el signo con mayor probabilidad para diagnóstico de artritis séptica en este estudio fue el no poder soportar el peso en la extremidad, sobre todo pues en las extremidades inferiores. Pero quería recalcar que este 42% hace pensar que el diagnóstico inicialmente en urgencias no siempre es fácil y no siempre se logra obtener un buen rendimiento en la evaluación inicial en estos pacientes en el servicio de urgencia, por lo cual debemos abrir los ojos y poner mucha atención en esta entidad desde el servicio de urgencias. El examen físico generalmente toman posiciones donde tienen menos dolor los pacientes y donde se les permite tener un volumen máximo intracapsular, por ejemplo, la cadera, como muestra en esta foto,
adoptan una posición característica en flexión, abducción y rotación externa a la cadera, generando un estado de conformidad en este caso, pues propiamente para la cadera. En cuanto a las imágenes, es muy importante iniciar nuestro estudio con imágenes básicas radiológicas, como es la radiografía. Normalmente vamos a encontrar que esta radiografía no va a tener cambios y que es una radiografía normal en los estadios iniciales de la enfermedad, porque el hecho de encontrar alteraciones radiológicas habla de que ha pasado algún tiempo donde ha tenido tiempo esta infección de generar daños articulares importantes que sean visibles en la radiología. En pacientes pequeños incluso se ha cuestionado su utilidad de rutina precisamente por la dificultad en la lectura de estas imágenes y la poca osificación de las epífisis de las articulaciones, pero es muy útil para descartar otras patologías, por lo cual se sigue recomendando para poder descartar estos diagnósticos diferenciales que revisamos anteriormente. A corto plazo yo podría encontrar edema de tejidos blandos, aumento en el espacio articular y a largo plazo una reacción perióstica, osteolisis, un colapso del espacio articular que también se le ha dado importancia a la hora de evaluar la artritis séptica. Las ecografías también son útiles, es un método seguro, que es un método costo efectivo, con importancia en la visualización de líquido articular y pero puede tener dificultades para diferenciar qué tipo de líquido está viendo el examinador. Si está viendo pus, hemorragia o el líquido claro, aunque ellos tienen métodos para evaluar qué es más consistente con líquidos similares a pus y hemorragia, a veces no es fácil evaluarlo por solamente la ecografía. Y vuelvo y repito, la ecografía, la importancia de la ecografía va a ser la visualización de esa efusión articular en la articulación que tenemos sospecha de artritis séptica. Por otro lado, la resonancia magnética también cobra un papel importante, donde puede ser muy útil en diagnósticos poco claros, en diagnósticos donde yo debo con osteomielitis metafisiaria, por ejemplo, de infecciones en tejidos blandos periarticulares, y su mayor utilidad se ha calculado en pacientes más jóvenes, en pacientes menores de 4 meses, eh, por la dificultad en las otras técnicas radiológicas como tal. Es costosa, es más costosa que las técnicas anteriores y necesita una sedación o una anestesia para la realización, aunque hemos discutido en módulos anteriores los nuevos protocolos rápidos en cortes en T2 coronal para agilizar este procedimiento y poder garantizar una mínima sedación o disminuir los riesgos pues, en cuanto a esto en los niños. El contraste con gadolinium también se ha discutido y se habla que este contraste sería innecesario si en las imágenes precontraste son normales, no se necesitaría el gadolinium porque no nos cambiaría mucho el diagnóstico según las clínicas de Norteamérica del 2019 de artritis séptica pediátrica. Este es, por ejemplo, un buen ejemplo de un paciente con doble nivel líquido-líquido, donde probablemente se explique uno de los niveles con mayor densidad o precipitación en la posición en la que está el paciente. En cuanto al laboratorio, y es uno de los temas principales a tocar en esta charla, porque es el que más suscita controversia. Generalmente en el laboratorio tenemos unas herramientas importantes como es el hemoleucograma, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación y los hemocultivos. Desde 1999 el doctor Kosher y colaboradores empezaron a determinar algoritmos de diagnóstico que predijeran las artritis sépticas en estos pacientes. Inicialmente este algoritmo predictor de artritis séptica se estableció para pacientes con artritis séptica en cadera originalmente y luego se fue extrapolando a otras articulaciones sin contemplar una validez importante en los estudios científicos en la literatura.
El doctor Kocher y colaboradores consideraban que tener más de 12.000 glóbulos blancos, una incapacidad para el apoyo, una fiebre mayor de 38,5 grados centígrados y una eritrosedimentación mayor de 40 milímetros podrían tener una probabilidad de artritis séptica de hasta el 99,6%, siendo así un algoritmo predictor pues con muy buena tasa de predicción. Este es un artículo cuando quiere uno evaluar estos algoritmos de predicción. Encontré este artículo donde compara todos los algoritmos de predicción que se han dado y los evalúa con la relación que tiene la sensibilidad con la especificidad para encontrar este tipo de pacientes con artritis séptica en las curvas ROC, en esta denominación que es el área abajo la curva, donde el puntaje ideal va a ser 1 o los que se acerquen a 1. Entonces, este artículo compara estos algoritmos, encontrando que estos algoritmos de Kocher, por ejemplo, tienen un área bajo la curva de 0,96. Este algoritmo predictor de Young en el 2003 vemos cómo se le adiciona la PCR y genera unos áreas bajo la curva de 0,98, lo cual aumenta un poco más la predicción, el uso de la proteína C reactiva. Sin embargo, esta tabla la traigo para mostrarles que estos algoritmos predictores de Kocher son importantes tenerlos en cuenta y tienen muy buena predicción como tal. Las recomendaciones que genera este mismo artículo en grados de evidencia habla de que este estudio de laboratorios, principalmente dado por proteína C reactiva y eritrosedimentación, va a tener una recomendación grado A para el estudio de la artritis séptica de la cadera, por lo cual debemos tenerlos en cuenta a la hora pues, de evaluar la artritis séptica en la cadera. El orden de la sensibilidad de los criterios de Kocher también se ha estudiado y ese orden de la sensibilidad va primero a consta de la fiebre, luego de la PCR, la BCG, la incapacidad para soportar peso y por último los glóbulos blancos en orden de sensibilidad, lo que se ha encontrado con diferencias en otros estudios pues, de investigación, pero este es el orden de la sensibilidad para el estudio de Kocher. ¿Cómo interpretar entonces estas probabilidades? Porque es importante analizar esto con detalle. Si ninguno de los predictores es positivo, hablando de los criterios de Kocher, la probabilidad de contener y de tener una artritis séptica es del 0,2% de probabilidad. Si yo tengo como predictor independiente la PCR, y esta PCR se adiciona con otro signo que es la negativa a soportar peso, yo voy a tener una probabilidad de diagnóstico de artritis séptica hasta el 74%, que es importante evaluarlo como un predictor adicional esta PCR. Y si yo tengo más de 3 criterios de Kocher, yo voy a tener una probabilidad del 93%, y es aquí el corte donde los diferentes autores proponen hacer el corte para diagnóstico de artritis séptica, no esperar a los 4 criterios predictores, sino que a partir de los 3 empezar a hablar de una probabilidad muy alta a tener artritis séptica en este paciente pediátrico. Ahora, estos criterios son extrapolables a las demás articulaciones. Es una pregunta que también se ha hecho en la literatura y este es un estudio publicado en el Journal de Ortopedia Pediátrica de la Sociedad Americana de Ortopedia, donde precisamente querían evaluar si los criterios desarrollados por el Dr. Kocher para la artritis séptica de cadera podían ser útiles en la infección de la artritis séptica de la rodilla en la población pediátrica. Ellos tomaron 119 pacientes menores de 19 años, revisando historias entre el 2000 y el 2017, a los cuales todos se les realizó artrocentesis con un diagnóstico definitivo, y este era el criterio de inclusión más importante. Y ellos encuentran, como ustedes observan en esta gráfica, que de esos 119 pacientes quedaron 104 pacientes en el estudio definitivo para los resultados, y empiezan a analizar de los pacientes que tenían artritis séptica con estudio diagnóstico definitivo,
cuántos tenían estos criterios. Entonces, es así como, por ejemplo, para la PCR, solo cumplían 72%, para el soporte de peso el 66%, la electrosedimentación el 61%, los glóbulos blancos solo el 50% y la fiebre el 68%. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Que sugiere que si estos criterios se aplicaran a la rodilla, el 52% de los casos sépticos de la rodilla podrían pasarse por alto. Entonces, existe la necesidad de investigar más a fondo los criterios específicos de la rodilla, ya que los marcadores de artritis séptica en cadera no necesariamente son aplicables a la rodilla. Y ahorita vamos a ver la importancia que tiene la experiencia y el juicio clínico cuando tenemos este tipo de pacientes. Continuando con los estudios de laboratorio, también se han realizado preguntas en la literatura de cuál preferir a la hora de evaluar la artritis séptica, si la PCR o la sedimentación. Para la artritis séptica parece que tiene un valor más preponderante el estudio de esta artritis séptica con la PCR, debido a la premura que tenemos en el tiempo de diagnóstico y en el tiempo de tratamiento para evaluar esta respuesta. Entonces, la PCR va a empezar a elevarse en esas primeras 8 horas, teniendo un pico máximo a los 2 o 3 días y empieza a normalizarse a la semana de tratamiento. Por lo tanto, la PCR va a ser y va a tener un papel muy importante a la hora de evaluar artritis séptica comparado con la sedimentación. También hay que decir de la sedimentación que a las 48 horas el 25% puede que no se empiece a elevar, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta en este estudio de esta enfermedad que corremos pues contra el tiempo. También se ha investigado el estudio, por ejemplo, de la artritis séptica con la procalcitonina sérica y determinar cuál es el nivel y el criterio diagnóstico para esta procalcitonina. Este es un estudio muy interesante, es un metaanálisis del 2017 donde se quiso evaluar esa relación que tenía la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas y empezaron a analizar cómo se comparaban las curvas de sensibilidad y especificidad, que es esta curva ROC, que como les mencionaba, lo ideal es encontrar los estudios que están en este punto rojo donde los estoy señalando, donde tengan una especificidad de 1 y una sensibilidad de 1, que en términos de investigación en la curva hablamos de superior izquierdo, cuadrante superior izquierdo. Este estudio que ellos analizan en este metaanálisis, en esta curva ROC, empiezan a compararlas y encuentran que la curva ROC de la procalcitonina sérica cumple con una mayor precisión a la hora del diagnóstico comparada con los otros exámenes de laboratorio, siendo así una curva de 0.82 para un corte de procalcitonina de 0.5 nanogramos. Entonces comparan la curva ROC de la procalcitonina comparado con la PCR y vemos cómo la procalcitonina efectivamente tiene mayor precisión diagnóstica que la misma PCR. ¿Cuál es el problema? Que todavía quedan preguntas y es generar un punto de corte universal. Estos estudios incluyen adultos y población pediátrica, entonces la heterogeneidad de estos estudios también es muy alta, por lo cual se quisiera tener una heterogeneidad mejor. Tener también estudios y evaluaciones económicas en cuanto a costo-efectividad, porque la procalcitonina sérica es un estudio más costoso y puede ser incluso más demorado, y la necesidad de adicionar otros estudios de laboratorio. Esto es algo que quiero resaltar en este momento, y es que ninguno de los estudios que hemos evaluado anteriormente tiene por sí solo la capacidad de hacer un diagnóstico como tal, y sigue primando esa unión de criterios desde el examen físico, desde la anamnesis hasta el estudio de laboratorio para poder construir el diagnóstico. Por lo tanto, también se cuestiona su utilidad, porque también vamos a tener muy buen rendimiento con las otras pruebas mencionadas anteriormente.
También en aras de encontrar un examen ideal y un examen costo efectivo, que sea económico y que sea bueno, se estudió en abril de este año la utilidad que tiene esas esterasas leucocitarias en las tirillas de los exámenes rápidos de infecciones en la población pediátrica con artritis séptica. Y ellos encuentran algo muy interesante que tendrán que demostrar con otros diseños metodológicos más adelante, y es que encuentran con esas tirillas de esterasas leucocitarias que normalmente se utilizan para los exámenes de orina rápida, encuentran que unas tirillas con dos o más de tres o dos o tres cruces pueden tener una sensibilidad del 100%, pero el hallazgo pues con mayor peso en este caso es que tienen un valor predictivo negativo del 100%. Entonces parece que puede ser una valiosa herramienta en el diagnóstico de artritis séptica pediátrica, es económica, es sencilla y puede proporcionar resultados en tiempo real, que es algo importante. Y tiene un valor predictivo negativo perfecto para descartar el diagnóstico de una artritis séptica. Obviamente esto es un estudio que apenas fue en 25 pacientes y faltan estudios pues con mejores diseños, como dije anteriormente, para poder demostrar, pero es un avance importante y me pareció interesante mostrárselos. Cuando uno habla también de infecciones hospitalarias, es importante no solo evaluar esa evidencia individual por estudio, sino evaluar la mejor evidencia disponible, y uno de ellos es el segundo consenso internacional sobre infecciones musculoesqueléticas, publicado en diciembre del 2018 con los coordinadores pues, que fueron el doctor Parvise y el doctor Thorsten Gerke. Y este consenso es un consenso bien interesante porque es un consenso con participación de más de 90 países que suman más de 869 ortopedistas que manejan infecciones osteomusculares, y está regulado por las principales agencias y revistas importantes internacionales de ortopedia y de infecciones osteomusculares. Estas 869 ortopedistas que participaron eran ortopedistas que deberían tener experiencia en el tema o un reconocimiento por las diferentes sociedades científicas o más de 5 publicaciones al año como tal. Se basó pues en revisiones de la literatura y se hizo una búsqueda desde 1950 al 2018 con las mejores evidencias científicas para dar opiniones y consensos acerca de algunas preguntas que se tomaron en el auditorio. Y en el capítulo de infección pediátrica, ellos tuvieron en cuenta estos 3 ítems, que fue la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y traigo algunas preguntas para que las analicemos en cuanto a lo que estamos hablando anteriormente. Primero es si los pacientes pediátricos en el tratamiento con esteroides orales o intravenosos tienen un mayor riesgo de desarrollar artritis séptica. Lo primero que hay que decir es que van a encontrar que muchos de los niveles de evidencia son limitados, pero a pesar de que sea un nivel de evidencia limitado, probablemente sea el mayor nivel de evidencia disponible en el momento. Esta recomendación es desconocida, no existe una relación definitiva entre el uso oral o intravenoso y el desarrollo de la artritis séptica en los pacientes pediátricos, y ellos tuvieron un acuerdo del 86%, lo cual le confiere una supermayoría y un consenso fuerte a favor de resolver esta primera pregunta. Otra pregunta es, para los pacientes pediátricos con sospecha de artritis séptica, ¿los criterios clínicos podrían sustituir las pruebas de laboratorio no concluyentes? La respuesta es que ellos tienen un nivel de evidencia moderada y que los pacientes pediátricos con sospecha de artritis séptica, los criterios sí pueden llegar a sustituir las pruebas de laboratorio no concluyentes. Por lo tanto, cobra gran importancia, con un acuerdo del 91% entre ellos, y cobra gran importancia este aspecto clínico que tiene que ver con el médico directamente y no con los métodos paraclínicos. La probabilidad de aislar un microorganismo infeccioso en el líquido sinovial puede ser entre el 22 y el 82%, que son rangos muy amplios, y en revisiones sistemáticas se ha revelado que a pesar de las pruebas de laboratorio como preferencia para el diagnóstico, siempre debe ser el examen y la sospecha clínica la preferencia en este caso. Generalmente
relacionado con la experiencia del médico en el tratamiento de pacientes pediátricos con infecciones musculoesqueléticas. Otra pregunta que se analizó en el consenso es si tiene algún papel la artrocentesis, o sea, la punción articular de una articulación infectada en un paciente pediátrico. La respuesta por consenso es que sí, a pesar de que tiene un nivel de evidencia limitado. Esta artrocentesis es efectiva primero para la descompresión de la articulación y segundo para el diagnóstico. Sin embargo, algunos niños necesitarán artrotomía, que vamos a discutir pues más adelante. A la pregunta de cómo se podría diferenciar una enfermedad de células falciformes y una artritis séptica o una osteomielitis, le dan importancia a los estudios por imágenes, siendo así que la ecografía sería, sin llegar a obtener efusión articular, podría estar a favor de enfermedades de células falciformes, una gamografía ósea trifásica que muestre oclusión también a favor de estas células falciformes. Una resonancia magnética que tenga infartos óseos agudos también a favor de estas células falciformes, y la aspiración con criterios de infección a favor de la artritis séptica como tal. En cuanto al tratamiento de la artritis séptica, los tres pilares fundamentales van a ser los antibióticos, la cirugía y, por último, se ha mencionado en los últimos años la importancia que ha tenido en algunos estudios prospectivos el uso de esteroides, pero el pilar del tratamiento van a ser estos dos ítems, que va a ser los antibióticos y el tratamiento quirúrgico. A recordarles, esto es una alerta para todos los ortopedistas y debe considerarse como una emergencia ortopédica para garantizar el pronóstico de la articulación y la vida del paciente. En ese segundo consenso también se preguntan en cuanto al tratamiento, cuán radical debe ser la cirugía para la osteomielitis o la artritis séptica. Ellos encuentran que en estos pacientes se requiere una intervención quirúrgica y requiere un desbridamiento agresivo y una irrigación abundante de la articulación infectada, con un nivel de evidencia moderado, pero con un acuerdo muy alto también entre los participantes del consenso, lo cual pues cobra importancia luego de que ellos revisaran toda la evidencia desde el 1950. ¿Tiene algún papel o alguna función el lavado artroscópico en niños con artritis séptica? Esto también se ha discutido en la literatura. Ahorita vamos a hablar de las diferencias, pero sí tiene un papel la artroscopia, es una herramienta útil en el tratamiento de la artritis séptica en niños, y tienen un acuerdo del 83%. Y a la pregunta que se hace es si debería la duración del uso antibiótico ser diferente para una artritis séptica primaria versus una osteomielitis. Ellos encuentran una evidencia limitada, y aunque hay una tendencia a prescribir un ciclo más prolongado en pacientes con osteomielitis, esta práctica no tiene una muy buena evidencia concluyente, con un acuerdo pues del 93%, pero vamos a ver que hay unas recomendaciones más puntuales y costo efectivas, como se las voy a explicar a continuación. En cuanto a estos antibióticos, idealmente se debe iniciar de amplio espectro, iniciar luego de la toma de las muestras para aumentar el rendimiento diagnóstico. Van a tener mejores resultados cuando estos tratamientos se hacen de forma conjunta con el servicio de infectología. Las terapias intravenosas se recomiendan por 4 días, y luego pasar a antibiótico-terapia oral con dos criterios clínicos. Uno es la mejoría clínica del paciente, y el otro criterio, que es criterio paraclínico, y es que tenga una mejoría paraclínica para pasar a la antibiótico-terapia oral. En cuanto a la duración del antibiótico, no hay un consenso claro según la evidencia, pero desde 10 días uno encuentra en la revisión de las recomendaciones que encuentra protocolos desde los 10 días hasta las 6 semanas, pero por lo general el consenso de recomendaciones se ha basado en 3 a 4 semanas de tratamiento antibiótico. El tipo de antibiótico va a depender del germen sospechado, pero recordarles que siempre se debe pensar en el estafilococo aureus, porque va a ser el más frecuente en todos los grupos etarios.
en pacientes menores de 3 meses, considerar el estreptococo del grupo B, por lo cual se debe adicionar a esta vancomicina también una gentamicina. Entonces, el antibiótico terapia ideal va a ser vancomicina, gentamicina en esta población. En pacientes ya mayores, va a cobrar importancia el uso de las cefalosporinas de primera generación, la vancomicina en pacientes que vivan en áreas con resistencia pues que tengan áreas de influencia, resistencia a la estafilococo aureus meticilino resistente, y tener precaución con la indicación de la clindamicina por la resistencia antibiótica que puede generar. Por otro lado, cuando se sospecha infecciones por Shigella, por enfermedad de Lyme y por Neisseria gonorrea, adicionar este antibiótico de ceftriaxona para su tratamiento como tal. Los pilares del tratamiento quirúrgico van a estar dados por el drenaje, la descompresión, la irrigación de esa articulación con solución salina o líquidos y el desbridamiento como tal de la articulación. Esta técnica se puede hacer de forma abierta versus artroscópica, y en la literatura no ha podido encontrar una mejoría significativa a favor de alguno de los dos procedimientos. Sin embargo, a la artroscopia se le añade que puede tener una diferencia de una semana, entre 5 y 7 días, para el retorno o el reintegro a la marcha precoz en este tipo de niños, pero vemos que cuando hay un drenaje también abierto, la mejoría es marcada pues, de estos pacientes. ¿Quién puede tener un riesgo de intervención? Niños con presentaciones con mayor edad, diagnósticos retrasados y elevación marcada de la PCR en el momento del diagnóstico. Vamos a encontrar que en esta población generalmente va a requerir reintervención para un nuevo lavado y procedimiento quirúrgico. También se ha discutido la aspiración seriada. Esta aspiración seriada guiada por ecografía no tiene mejores resultados. Se considera solo en pacientes muy pequeños con cirugías contraindicadas, eh, y generalmente cuando se realiza en pacientes mayores de 3 años con unas PCRs aumentadas mayores de 20, tienen peores resultados este tipo de técnica en los pacientes que se les practica esta aspiración seriada. Y en cuanto al esteroide, en el consenso de infecciones se preguntan también cuál es el papel que tiene este esteroide como efecto condroprotector en niños con artritis séptica. Ellos encuentran que hay un nivel de evidencia limitado, y ellos no logran tener un acuerdo para poder dar una recomendación fuerte a favor. Solamente tienen un acuerdo del 58%, a pesar de que las recomendaciones puedan venir incluso de ensayos clínicos aleatorizados con muestras poblacionales de 50 y 100 niños, con protocolos de dexametasona por 4 días junto con los antibióticos, y encontrando resultados en la disminución de la disfunción articular, de la normalización de la PCR, de alivio de síntomas más tempranos y disminución de días antibióticos intravenosos. ¿Por qué no ha resultado en una recomendación fuerte a favor? Porque se siguen teniendo preguntas para resolver en la literatura que no se han podido resolver, y es que los estudios no buscan específicamente efectos adversos de este uso de esteroides. Otra pregunta que se hace es que el seguimiento a largo plazo de estos pacientes que reciben esteroides no está disponible en la literatura para poder observar qué pasa con estas poblaciones. El número de participantes en los estudios sigue siendo bajo para dar una recomendación, y la dosis óptima y la duración y también la vía de administración de los esteroides sigue también teniendo problemas a la hora de dar una recomendación, y posiblemente se necesiten pues mayores diseños metodológicos. Esta es en el artículo publicado en el 2020, hace 2 o 3 meses, en el JBJS,
donde hablaban de estos algoritmos que se deben tener a la hora de diagnosticar la artritis séptica en la cadera pediátrica. Ellos encontraban que el uso de corticosteroides lo ponían como una recomendación grado B, junto con incluso la artroscopia y la cirugía, pero ya sabemos que hay que tener precaución con esta recomendación en el uso de corticosteroides por las inquietudes que todavía la literatura no resuelve, que se las acabo de mencionar. Y en este algoritmo es interesante cómo primero se debe sospechar, luego por los test de laboratorio, imágenes y si es necesario imágenes más avanzadas, tener en cuenta para el diagnóstico y cómo esa urgencia en cuanto al desbridamiento quirúrgico se puede convertir en una emergencia quirúrgica si el paciente puede tener síntomas sistémicos sépticos, por lo cual puede comprometer la vida del paciente y se debe pues hacer un drenaje de forma emergente. Los resultados y los desenlaces van a que estos pacientes tienen una mejoría dramática después del lavado quirúrgico e inicio de los antibióticos, pero tener cuidado porque estos pacientes pueden tener unos desenlaces muy desfavorables, sobre todo en la alteración del crecimiento, la discrepancia de la longitud de extremidades, las anormalidades de la marcha, las osteonecrosis, la sepsis e incluso la muerte. Y vemos cómo nos afectaciones y deformidades articulares como esta que traen pues graves problemas y consecuencias en la morbilidad de estos pacientes en la vida. Como conclusiones, entonces, la artritis séptica es una emergencia, por lo que su pronto tratamiento debe ser un objetivo primordial, hacer énfasis en la historia clínica, en el examen físico, las imágenes, el laboratorio para hacer un diagnóstico adecuado y recordar que es un diagnóstico que es conjunto con todas estas otras características. Un rápido lavado y desbridamiento junto con el antibiótico son los pilares del tratamiento y el inadecuado enfoque del tratamiento y el tratamiento pueden tener como resultado una destrucción articular y alteraciones en el crecimiento, incluyendo hasta la muerte. Muchas gracias.